Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo con vuestro profesor favorito, en vuestro canal favorito de YouTube. En este vídeo voy a explicar el apartado siguiente de matemáticas, el apartado referente a ángulos, ¿vale? Vimos lo que era un segmento, vimos lo que era una recta, tipos de rectas, ¿de acuerdo? Pero ahora pasamos de una recta, o muy grande, a segmento, y ahora vamos a pasar a cosas más pequeñas, ¿vale? ¿De acuerdo? Los ángulos, ¿qué es un ángulo? ¿Qué es un ángulo? ¿Cómo se forma un ángulo? Pues un ángulo es el espacio que hay cuando se juntan dos rectas secantes, ¿de acuerdo? Eso es un ángulo. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo aquí una recta y otra recta. Son secantes, ¿por qué? Porque las rectas secantes se unen en un punto. Luego tengo aquí también otra. Son secantes también porque se unen aquí en este punto. ¿A que sí? ¿Vale? Pues a este punto le vamos a llamar vértice. Le llamamos vértice. El vértice es donde se unen dos rectas, ¿vale? Dos rectas paralelas no, porque si recordamos, las rectas paralelas no se unen nunca. Son dos rectas secantes, que las rectas secantes, vuelvo a repetir, son dos rectas que se cortan, que se unen, que tienen un punto en común. Y ese punto en común lo tenemos aquí, y ese punto en común también lo tenemos ahí, ¿vale? Pues el ángulo es un espacio, es el espacio donde se unen esas dos. Cuando se juntan dos rectas secantes, en el punto nos vamos a encontrar con cuatro ángulos, es decir, cuatro espacios diferentes. Aquí tenemos un espacio, todo eso va a ser un espacio. Tenemos aquí otro espacio, todo eso hacia allá va a ser otro espacio. Tenemos un tercer espacio, que va a ir hacia acá, y tenemos un cuarto espacio. ¿Sí? Pues ahí tenéis como dos rectas secantes unidas en un punto al que llamaremos vértice, va a formar cuatro ángulos. Forma cuatro ángulos, ¿vale? Vamos a hacer también los cuatro ángulos en este. Tenemos aquí uno, dos ángulos, tres ángulos y cuatro ángulos, ¿vale? Si observáis bien, diréis, oye, profe, estos cuatro ángulos son iguales todos, pero en este no todos los ángulos son iguales. El de abajo y el de arriba sí son iguales. El de la izquierda y el de la derecha son iguales, pero los cuatro entre sí no son iguales. El de abajo no es igual que el de la derecha. El de abajo no es igual que el de la izquierda. Pues eso se debe a cómo dibujamos, o cómo vienen dibujadas, si las dibujamos nosotros, o si ya nos vienen dibujadas, es cómo dibujamos nosotros, o cómo nos vienen dibujadas las rectas. Si me viene una recta dibujada de arriba abajo, y otra recta de izquierda a derecha, vamos a tener esto, ¿vale? Justo de arriba abajo, y de izquierda a derecha, vamos a tener los cuatro ángulos iguales, ¿de acuerdo?
pero si vienen no desde justo arriba hacia abajo, o justo desde la izquierda hasta justo la derecha, si no vienen de ahí, vamos a tener este caso, que dos ángulos van a ser iguales entre sí, pero los cuatro no van a coincidir. Dos van a coincidir y otros dos van a coincidir, pero entre ellos, para sumar 4, como aquí, no va a haber. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? ¿Veis la diferencia? Son los mismos. Pues esto es simple y llanamente esto, que yo pongo dos rotus así, a que si los giro, aquí hay poco espacio, aquí a la izquierda y a la derecha, y aquí hay un montón de espacio arriba y abajo, pues depende de, vuelvo a repetir, de cómo los dibujemos, o cómo nos vengan dibujados, pues serán de una manera o serán de otra. A estas rectas las vamos a llamar rectas perpendiculares, ¿vale? Las rectas perpendiculares son aquellas en las que los cuatro ángulos son iguales. Aquí, como vemos, los cuatro ángulos son iguales, por tanto son rectas perpendiculares. Pero aquí no. Aquí los cuatro ángulos no son iguales. Si cuando los cuatro ángulos son iguales las llamamos rectas perpendiculares, cuando no son iguales, rectas no perpendiculares. Pues estas son rectas no perpendiculares. ¿Vale? Más conceptos. ¿Qué tenemos que decir? Los lados. ¿Qué son los lados? Pues los lados son ni más ni menos que una vez que hemos juntado ya las dos rectas, ¿vale? Cuando hemos juntado las dos rectas secantes, los lados van a ser, pues, las rectas que salen de ahí. Esta recta va a ser un lado, esta recta va a ser otro lado, esta recta va a ser un lado, y esta recta va a ser otro lado. Esta recta es un lado, y esta recta es otro lado, un lado y otro lado, ¿vale? Si cogemos dos rectas, nos van a salir cuatro lados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y cuatro ángulos, ¿vale? Cada dos rectas que se unen forman un ángulo. Estas dos rectas forman un ángulo. Estas dos rectas otro, estas dos rectas otro, y estas dos rectas otro ángulo, ¿vale? Aquí, pues, como lo vemos, y ahí, pues también, esos son los lados. Por tanto, un ejemplo de lados con vértice y sus ángulos, pues podría ser perfectamente aquí. Un lado, otro lado, el vértice y el ángulo. Estos son, voy a quitar el de cuatro ángulos, ¿vale? Estos son los tres elementos que nos vamos a encontrar cuando se forme un ángulo, ¿de acuerdo? Tres elementos cuando se forma un ángulo, cuando se juntan dos rectas secantes, vamos a tener estos elementos, un vértice, varios ángulos y varios lados. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí, esto, pues lo he cogido de aquí,
he cogido un trocito de aquí y lo he puesto aquí, que tiene su lado 1, su lado 2, su vértice, que es donde se juntan esos dos lados, ¿vale? El vértice no es ni más ni menos la unión donde se juntan las dos rectas. Y aquí el vértice es donde se unen los dos lados. Y de la unión de esos dos lados se va a formar siempre que se unen dos lados, se forma un ángulo. Y ese ángulo a veces será más abierto, a veces más cerrado, o muchísimo más abierto, ¿de acuerdo? Ahora, un poco más adelante, voy a comentar los diferentes tipos de ángulos, ¿sí? Y más o menos la graduación, ¿vale? Por el próximo apartado es la medición con el transportador de ángulos, pero como me imagino que no todos tendréis en casa, pues ese lo vamos a dejar para otro, que veréis otro año, o tal, tampoco es tan importante. Esto sí es importante, porque esto es identificar el vértice, ángulos y lados. Bueno, pues que quede claro, ¿vale? Recopilamos. Los ángulos se forman cuando dos rectas, mínimo dos, puede haber más, cuando dos rectas secantes se juntan, bueno, todas las rectas secantes se juntan, y eso es que se unen en un punto, y en ese punto vamos a encontrar los ángulos, ¿vale? Y de ahí vamos a ver que se forma el vértice, que es el punto donde se unen, y los lados, que son pues las rectas que salen a partir de ese punto, ¿de acuerdo? Y aquí lo mismo. Vamos un poquito más adelante. Como ya habíamos visto eso, pues podemos decir que cuando las rectas secantes, una va de arriba a abajo justamente y otra de izquierda a derecha, las vamos a llamar rectas perpendiculares, ¿vale? Rectas perpendiculares, ¿por qué? Porque los cuatro ángulos que salen son iguales, estos cuatro ángulos entre sí son iguales. Y a las rectas no perpendiculares las vamos a llamar así, porque no todos los ángulos son iguales, ¿vale? Hay dos que coinciden entre sí, y por otra parte otros dos que coinciden entre sí, pero cuando se juntan los cuatro no coinciden, ¿de acuerdo? Y entonces, de ahí podemos sacar esto, donde nos encontramos los tres principales elementos, ¿vale? Vértice, punto donde se unen las dos rectas, ángulos, que es el espacio que hay a partir de esa unión de las dos rectas, y lados, que es como vamos a llamar a las rectas, ¿de acuerdo? Estos son los lados. A las rectas les llamaremos a partir de ahora lados, ¿de acuerdo? En el apartado anterior no hablábamos de lados, ahora sí, porque ahora sí nos interesa hablar de lados. En el anterior no, pero ahora sí nos interesa hablar de lados. ¿Ha quedado claro? Genial. Esto no tiene mayor complicación, ¿vale? No tiene mayor complicación. Vamos ahora a la página siguiente, que nos está hablando de ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo agudo. Tenemos que partir de la base de este número, del número 90. 90 grados. 90 grados es del lugar desde donde partimos, ¿vale? 90 grados es la apertura de un ángulo recto, que es esta, la que hemos dicho. De arriba a abajo, de izquierda a derecha, esto es un ángulo recto. Un ángulo recto, un ángulo recto, un ángulo recto, ¿vale? Eso es un ángulo recto, cuando tenemos este ángulo, ¿vale? Este ángulo. Ni así, ni así, ni así. Tiene que ir recto, ¿vale? ¿Por qué se le llama ángulo recto? Pues porque está recto. Si yo lo pongo así, también está recto, para un lado y para arriba y abajo,
¿vale? Por eso se llama recto, porque tira justo recto de arriba abajo y de izquierda a derecha, ¿vale? Partimos del ángulo recto, esto es un ángulo recto, ¿vale? ¿Qué pasa si este ángulo lo vamos abriendo? Se va abriendo, se va abriendo. Pues a esto le vamos a llamar ángulo obtuso. Cuando vamos del 90, estos son 90 grados, cuando abrimos el ángulo, vamos yendo a más de 90 grados, vamos 91, 92, 93, pues según vamos abriendo, todo lo que estemos abriendo, eso ya son ángulos obtusos, ¿vale? Pero nunca sin llegar a esto, ¿vale? Ángulos obtusos es cuando tenemos en vez de 90, 91 grados, ya es obtuso, o 90,5, eso ya es obtuso, ¿vale? Así que el punto C, vamos a hablar, el ángulo recto, los 90 grados es como si fuera el cero de una recta. Antes del cero tenemos los negativos, ¿a que sí? Esto es como un ascensor, el cero, ahora tenemos el menos 1, el menos 2, menos 3, y los positivos, el 0, pues el 1, el 2, el 3, esto es lo mismo. El 0 va a ser 90 grados, que es el ángulo recto, ¿vale? El obtuso es que se va abriendo cada vez más, se va abriendo cada vez más el ángulo, ¿lo veis, no? ¿Vale? Eso es un ángulo obtuso. Y el ángulo agudo es cuando lo vamos haciendo cada vez más pequeño. Es decir, ángulo agudo va a ser de 90 hacia abajo, el 89 grados, ya es ángulo agudo, ¿vale? Así que vuelvo a repetir, tenemos tres tipos de ángulos, recto, obtuso y llano. El principal es el ángulo recto, porque a partir del ángulo recto, nosotros abriendo o cerrando, nos encontramos con el obtuso o con el llano, ¿vale? A partir de los 90 grados es esto, ángulo recto, porque va recto de arriba a abajo y de izquierda a derecha o derecha a izquierda. ¿Sí? Si vamos abriendo, el ángulo será obtuso, es decir, más de 90 grados. Si vamos cerrando el ángulo, cada vez tenemos menos grados, por tanto va a ser un ángulo agudo. Entonces, si yo me encuentro esto, ¿qué es? ¿Qué ángulo? Obtuso, porque lo he abierto. Si yo lo tengo ahora así, ángulo recto, y si yo lo tengo ahora así, ángulo agudo. ¿Veis la diferencia entre los tres? Es muy sencillita, es muy sencillita. Haced vosotros en estos ejercicios que os he mandado para hacer, ¿de acuerdo? Alguna que otra vez tendréis que mover, porque os lo habrán movido, ¿vale? Os habrán movido el ángulo, y vosotros tendréis que girar para ponerlo recto. A lo mejor, esto es un ángulo recto, pero si yo lo pongo así, decís, uy, esto no es recto. No, 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 a ver, gíralo, a ver. Ah, pues sí es, ¿vale? Entonces habrá ejercicios que a vosotros os lo pongan así. Así. Entonces vosotros lo tenéis que girar y decir, a ver, así, ah, sí, mira, de arriba abajo, de abajo arriba. Lo ponéis así, de abajo arriba, de arriba abajo, ¿vale? Pero si veis que esto es así, os lo ponen así, lo ponéis aquí recto, decís, uy, el negro no está arriba, sino que está cerrado, pues será agudo. Ah, pues el negro está abierto, será obtuso. ¿De acuerdo? Esos son los tres principales. Así que, último repaso de todo, de este apartado de los ángulos. Los ángulos se forman cuando se unen dos rectas, ¿vale? Se forman rectas secantes, ¿vale? Las rectas secantes, es decir, que se unen en un punto, ¿sí? Y ese punto me va a dar cuatro ángulos. Cuando los cuatro ángulos son iguales, son rectas perpendiculares. Cuando los cuatro ángulos no son iguales, rectas no perpendiculares. Y de tanto las perpendiculares como las no perpendiculares, sacamos un trocito, y en ese trocito vamos a encontrar tres
tres cosas principales, ¿vale? Tres conceptos principales. Vértice, que es el punto donde se unen esas dos rectas. Ángulo, que es lo que se forma de la unión de las dos rectas. Y lados, que es a como les vamos a llamar a las rectas, ¿vale? Lados, ángulo y vértice. Y luego tenemos los tres tipos de ángulos: recto, obtuso o agudo, ¿vale? El recto se llama así porque va recto de arriba abajo, de izquierda a derecha, ¿vale? Que es este, 90 grados, estos son 90 grados, y que si abrimos, es decir, que cada vez tenemos más grados, va a ser obtuso, pero si cerramos y cada vez tiene menos grados, va a ser llano, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a 180, ¿vale? Esto es una recta, y cuando llegamos a 0, es otra recta, entonces ahí no hay ángulos, ¿vale? Hay ángulos cuando tenemos ya 1 grado de ángulo, eso ya es un agudo, pero cuando está en 0 grados no hay, ¿vale? No hay. Recto, abrimos obtuso, cerramos agudo, ¿vale? Espero que os haya servido esta explicación, lo hayáis entendido. Si no os ha quedado del todo claro, lo volvéis a poner, ¿vale? Y vais a ver que haciendo los ejercicios van a ser ejercicios muy, pero que muy fáciles. Os doy una pista cuando hagáis los ejercicios. Girar el libro, porque a veces os va a dar la sensación de que es un ángulo, ¿vale? Pero si giráis el libro vais a decir, ¡ah! Pues no, me he equivocado, ¿vale? Girar el libro, ponerlo recto, ¿vale? Si lo habéis puesto, uno de los lados lo habéis puesto recto, y el otro está como cerrado, pues ya sabéis que va a ser agudo. Si está justo los dos rectos, pues ya sabéis que es ángulo recto, y si está un poco abierto, ya sabéis que va a ser un ángulo obtuso, ¿vale? Aún así, los ejercicios se ven claramente cuando son agudos, rectos u obtusos. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Seguimos aprendiendo con estos vídeos de explicaciones de vuestro profesor, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Right here, right now.